¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Buenas noches, maestro. Vamos a continuar en donde nos quedamos el día de ayer. Recordemos que dimos la introducción de lo que es probabilidad y estadística. Dimos unas pequeñas definiciones y comenzamos a ver lo que era el diagrama de Venn. Aquí vimos algunos conceptos de los conjuntos. Dijimos que los conjuntos A y B siempre se van a encontrar dentro de el conjunto universal. De aquí vimos algunos elementos, por ejemplo, este de aquí dijimos que es la intersección, va a ser aquello que comparta ciertas características con el conjunto A y el conjunto B. Después dijimos que este otro elemento que tenemos aquí se conoce como la unión de A y B para que se forme un conjunto total. También vimos lo que sería A menos B. Aquí dijimos que únicamente, como se está restando, pues se le va a restar el conjunto completo, sin tomar en cuenta lo que sería nuestra intersección. Lo mismo al contrario, ¿no? Cuando estamos restándole a B, lo que es el conjunto A, se le resta completamente el conjunto y no se toma en cuenta la intersección. Cuando nosotros tenemos este pequeño simbolito o apóstrofe, vamos a decir que va a ser aquello que le falta al conjunto B para hacer un conjunto total. Y lo mismo cuando lo tenemos en A, va a ser todo lo que le falta al conjunto A para que sea un conjunto total. De ahí hicimos algunos pequeños ejercicios para que estos temas quedaran claros. Y bueno, lo siguiente que vimos fueron unos principios, el principio de la suma y el principio de la multiplicación. Recordemos que el primero van a ser sucesos o eventos que van a pasar de manera simultánea, ya que son sucesos incompatibles. Por lo tanto, sucede uno o sucede otro. Ahora, el principio de multiplicación van a ser sucesos seguidos. Primero va a pasar uno y a continuación otro. De aquí hicimos algunos ejercicios con los que utilizamos en algunos casos solo un principio y en otros casos utilizamos ambos principios. Primero el de la suma o el de la multiplicación y después el de la suma. Entonces, si no hay dudas de esto, vamos a pasar a lo siguiente. Aquí, por ejemplo, nos quedamos aquí el día de ayer, precisamente porque ahora vamos a hacer un ejercicio, pero ya de lo que es probabilidad. Recordemos que la probabilidad es una posibilidad de que suceda algo. Esta posibilidad la vamos a encontrar entre 0 a 1. Esto quiere decir que siempre va a estar en porcentaje. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de probabilidad, ustedes, por ejemplo, que se encuentran aquí tomando este curso, están aplicando lo que sería la probabilidad. ¿Por qué? Ustedes cuando hagan su examen, del 100% de estudiantes que va a presentar su examen, ustedes tienen mayor probabilidad o posibilidades de pasar ese examen. ¿Por qué? Porque están aquí todos los días estudiando, tomando sus clases, están estudiando en casa, resolviendo ejercicios y haciendo todas las tareas que les solicitan sus profesores. Entonces, todo eso que están haciendo ustedes realmente está aumentando las probabilidades de que ustedes pasen su examen. Entonces, viendo sencillo ejemplo, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Aquí, por ejemplo, nos están diciendo, en una urna hay 6 bolas amarillas, 4 azules, 2 rojas y 4 negras. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de 1, sacar una bola de color negro, la 2, sacar una en color amarillo, después sacar una de color primario y por último sacar una de color verde? Aquí lo que nosotros vamos a hacer ya no es utilizar los principios. Los principios fueron en otros ejercicios. Cuando estamos hablando de probabilidad, vamos a utilizar
una fórmula que ahorita la vamos a ver. Sin embargo, el primer paso aquí, pues va a ser contar cuántos elementos en total tenemos. Entonces, de las bolas, no importa el color que tengan, vamos a contar cuántas tenemos en total. Entonces sumamos y nos da un total de 16. Tenemos 16 elementos que vamos a utilizar más adelante. Ahora, por ejemplo, para la primera pregunta, nos dicen que cuál es la probabilidad de sacar una bola negra. Para esto vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es la ley de Laplace, en la cual vamos a dividir el número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Entonces, por ejemplo, si tenemos 4 bolas negras y en total tenemos 16, pues vamos a sustituir estos valores en nuestra fórmula. ¿Cómo nos quedaría, chicos? Aquí, ¿cuál sería el número de casos favorables? 4. Ajá, exactamente 4. Por lo tanto, el número de casos posibles, ¿cuál sería? 16. 16. Exactamente. Entonces, vamos a sustituir nuestros valores y nos queda lo siguiente. Como la pregunta es la probabilidad de sacar una bola negra, pues ese sería nuestros casos favorables. Y el denominador, pues vendría siendo el total de elementos que tenemos en su conjunto, ¿no? Entonces, sustituimos. Y aquí nosotros no podemos dividir, por ejemplo, 4 entre 16, ¿no? Por lo tanto, recordemos que una fracción va a ser hermana gemela de nuestra división. Entonces, aquí en lugar de dividir, vamos a simplificarla. Entonces aquí sacamos cuarta al numerador y cuarta al denominador. Nos queda entonces un cuarto. Ahora, un cuarto sabemos que es igual a 0.25. O si ustedes quieren dividir 1 entre 4, nos da 0.25. Ahora, como hablábamos de que una probabilidad va de 0 a 1, si se dan cuenta, realmente está cumpliendo eso, ¿no? El valor es más pequeño que 1. Entonces, para poder obtener nuestro resultado final, hay que multiplicarlo por 100. De esta manera obtenemos lo que sería nuestro porcentaje, que sería el 25%. Ahora, entonces, tenemos 25% de probabilidad de sacar una bola de color negro. De esta manera ya respondimos la primera pregunta. Ahora, por ejemplo, vamos con la segunda. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es la probabilidad de sacar una bola de color amarillo? Entonces, volvemos a aplicar lo que sería nuestra fórmula. Aquí, por ejemplo, como tenemos 6 bolas de color amarillo, esas 6 va a ser el número de casos favorables que nosotros tenemos. Y lo vamos a dividir nuevamente entre el número de casos posibles, que era el total de nuestras bolas, ¿no? Entonces aquí tenemos 6 entre 16, entonces aquí simplificamos y nos queda como 3 octavos, que es igual a 0.375. Ahora esto nuevamente lo vamos a multiplicar por 100 y nos queda como una probabilidad de 37.5%. Pasemos al siguiente, chicos. Aquí, por ejemplo, en la número C nos estaban preguntando que cuál era la probabilidad de sacar una en color primario. Entonces, hay que recordar cuáles son los colores primarios. Aquí ya nos los están poniendo, ¿no? Aquí tenemos que es el amarillo, el azul y el rojo. Entonces, vamos a sumar cuántas tenemos en total. Nos da un total de 12 bolas de color primario únicamente. Ajá. Entonces, este 12 lo vamos a sustituir en el número de casos posibles. Y lo vamos a dividir nuevamente entre 16, que es nuestro total. Ahora, nuevamente le sacamos aquí, lo simplificamos y nos queda como 3 cuartos, que es igual a 0.75. Esta probabilidad nuevamente la multiplicamos por 100 para obtener un porcentaje y nos da un 75%. Si se dan cuenta, es mayor esta probabilidad que las dos anteriores. Ahora vamos con el último, que nos decía cuál es la probabilidad de sacar una bola en color verde.
¿Cómo responderíamos esta, chicos? Número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Sí, solo que aquí hay una pequeña trampa. Si se fijaron en las bolas que teníamos, ninguna era de color verde. Entonces, aquí la probabilidad sería del 0% o nula. Exactamente, Omar, es 0. Entonces, aquí sería una probabilidad nula. No sé si quedó claro, chicos, o alguien tiene duda. ¿Todo bien? ¿Quieren Sí. copiar la fórmula de Laplace o todas la anotaron? No, ¿me la puede poner? Sí, aquí está. Ya, listo. Gracias. Muy bien. Entonces, vamos a continuar, chicos. Aquí, vamos al siguiente ejercicio. Ahora, ¿qué nos está diciendo este? Dice, se seleccionan 3 canicas al azar de una caja que contiene, aquí tenemos 4 verdes, 2 azules, 1 roja y 3 amarillas. Ahora, la pregunta, que es lo más importante, ¿cuál es la probabilidad de que la tercer canica sea de color verde? Ahora, esta es la pregunta. Sin embargo, nos están poniendo otras 2 opciones. La primera nos dice, dado que las primeras 2 sean verdes, y la segunda nos dice que las 2 primeras sean de color amarillo. Entonces, si nosotros aquí tenemos nuestras canicas, 3 amarillas, 2 azules, 1 roja y 4 verdes, ¿qué tendríamos que hacer, chicos? ¿Sumarlas? Ajá, el primer paso sería sumarlas para saber el total de canicas o de casos favorables, de casos en total que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos da? 10. 10. Ajá, muy bien, serían 10 canicas, que sería nuestro número de casos posibles. Entonces, vamos a regresar a lo que nos dice la primera pregunta. Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que la tercer canica sea color verde cuando las 2 primeras sean verdes? Entonces, aquí, por ejemplo, recordemos que nuestra fórmula de Laplace nos decía que era el número de casos favorables entre el número de casos, bueno, número total de casos posibles. Entonces, si nosotros ya tenemos el número de casos posibles, que serían 10 canicas, nos falta identificar el número de casos favorables. Ahí, ¿qué número sería entonces, chicos? 3 favorables, ¿no? 3 favorables. ¿Seguros? ¿Todos están de acuerdo? 2. 2. A ver, hay que fijarnos en que tenemos 4 verdes, ¿no? ¿Las 4? Entonces las probabilidades serían 8, ¿no? Serían 11. A ver, vamos a ver, tenemos aquí 4 verdes, ¿no? Este es el número de total que tenemos originalmente dentro de nuestra cajita. Ahora, si tenemos originalmente 4, pero nos están diciendo que las 2 primeras fueron de color verde, es decir, de esas 4 nosotros ya sacamos 2. Entonces, nuestra probabilidad de que la tercera nuevamente sea color verde disminuyó. Entonces, realmente a estas 4 estamos restando las 2 que ya sacamos. Entonces, aquí serían 2 canicas verdes. La tercera canica nos dice que va a ser de color verde. Entonces, esa probabilidad disminuyó. Entonces, aquí el número de casos favorables va a ser 2. Pero, por lo tanto, si aquí esta probabilidad disminuyó, también lo hizo en el número de casos posibles, ¿no, chicos? ¿Por qué? Porque ya no tenemos 10 canicas en total.
nos están preguntando qué es la tercer canica. Es decir, ya sacaron 2, ya no tenemos 10, entonces ¿cuántos tenemos? 8. 8. 8. Exactamente, tenemos 8. ¿Y cuánto nos da esto, chicos? Aquí podemos o dividir ¿Un o cuarto? simplificar primero. ¿Cuánto nos daría? Un cuarto. Ajá, muy ¿Un bien. cuarto? Exactamente, un cuarto. Que esto es igual a, 25%. exactamente, a 0.25, que es igual al 25%. Muy bien. Entonces vamos a tener una probabilidad del 25% de que la tercer canica sea verde cuando las 2 primeras ya fueron también de color verde. Entonces aquí la respuesta es 25%. Vamos a resolver la siguiente. Ahora, nuevamente nos dice que la tercer canica tiene que ser de color verde, dado que las 2 primeras sean amarillas. Entonces aquí, ¿cuál sería nuestro número de casos favorables? ¿No? 1, ¿por qué 1? Porque quitamos las amarillas. A ver. ¿No sería de un medio? Ajá, exactamente de un medio, pero ese medio ya lo simplificaste, ¿no? Sí, porque sería 4/8. Ajá, exactamente. Aquí, si se dan cuenta, nos están diciendo, tenemos 3 amarillas, ¿no? Sin embargo, aquí nos siguen preguntando que la tercera tiene que ser de color verde. Entonces, no nos tenemos que fijar en cuántas amarillas tenemos, sino en la cantidad de verdes que tenemos. Esta sigue siendo la más importante, porque es lo que nos están pidiendo. Ellos quieren sacar la tercer canica en color verde. Entonces, el número de casos favorables es 4. Ahora, ¿por qué a este no le estamos restando? Porque nos están diciendo que las 2 primeras que ya sacaron fueron en color amarillo. Entonces, realmente esta probabilidad no está disminuyendo, se mantiene en 4. Entonces, aquí nosotros tendríamos que sería 4 sobre Sobre 10. 10. Sobre 8. 8, perdón. Ajá, exactamente sería sobre 8, porque nuevamente es la tercer canica, ya sacamos 2. Ahora sí, como dijo su compañero, nos quedaría un medio, y este es igual a ¿qué, chicos? El 50%. Ajá, muy bien, al 0.5, que es igual al 50%. Entonces, en la segunda pregunta nos dio una probabilidad del 50%. ¿Alguna duda, chicos? Bueno, si no queda duda, pasemos al siguiente ejercicio. Ajá, efectivamente aquí ya tenemos que en la letra A nos da el 25% y en la letra B nos da una probabilidad del 50%. Ahora, por ejemplo, en este ejercicio nos dice, si se lanzan 2 dados, ¿cuál es la probabilidad de 1, que la suma sea 4? 2, que los dados caigan en el mismo número. 3, que la suma sea 7. Y por último, que la suma no sea 7, es decir, lo opuesto a la letra C. Entonces, ¿cómo lo resolveríamos, chicos? ¿Cómo se les ocurre que podemos resolver esto? Se suman los dados del dado, ¿no? Serían 12. Aquí serían 2 entre 4. En 36, ¿no? Ajá, exactamente. Aquí, ¿Tienen todas fíjense las bien. caras de los Tenemos... dados? Disculpa, no te escuché. Bueno, aquí fíjense bien. Tenemos 2 dados. Entonces, cada dado, ¿cuántas caras tiene? 6. Ajá, tenemos 6 caras en un solo dado. Y si tenemos 2, vamos a multiplicar entonces 6 por 6, porque es el número de caras que tenemos. Ah, sí, sí. Ajá, si nosotros multiplicamos 6 por 6, nos dan 36 posibles combinaciones con cada una de sus caras, ¿no?
Entonces serían 36 combinaciones. Y si nosotros lo vemos de manera gráfica, pues tendríamos lo siguiente, ¿no? Aquí el primer dado sería el que tenemos en color blanco y el segundo el que tenemos en color azul. Entonces, si se dan cuenta, en total efectivamente tenemos 36 posibles combinaciones únicamente con esos dos dados. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Si se dan cuenta, ya sacamos el número total de casos posibles. Por lo tanto, vamos a seguir usando nuestra fórmula de Laplace. Entonces, lo único que nos faltaría es obtener el valor del número de casos favorables. Esto dependiendo Por el castillo. que nos pregunte. Aquí, por ejemplo, en el primero nos dicen que la suma sea 4. Entonces, ¿cuántas veces nos puede dar que la suma de nuestros dados sea 4? 3, ¿no? Ajá. 3, ¿cuáles serían? 3 más 1. 2 y 3 y 1. Ajá, aquí 3 más 1. Aquí también 2 más sería 2. 2 más 2. Ajá. Y el contrario de este, ¿no? Que sería 1 y 3. Exactamente. Entonces tendríamos únicamente 3 casos favorables. Entonces aquí vamos a dividir o primero a simplificar, ¿no? ¿Cuánto nos quedaría si sacamos tercia al numerador y tercia al denominador? Un doceavo. Exactamente, un docero. Que es igual a ¿cuánto? A 0.08. Ajá, punto 0. Espérate. 8.33%. Ajá, punto 3 progresivo. 8.3. Ajá, exactamente. Ahora, esto vamos a multiplicarlo por 100 para que nos dé en porcentaje. ¿Cuánto nos daría? 8.33%. Ajá, muy bien, 8.33. Y esto sería, ahora sí, en porcentaje. Este sería nuestro primer resultado de la primera pregunta. ¿Cuándo la suma sea 4? Vamos ahora a la siguiente. Nos dice que, ¿cuál es la probabilidad de que los dados caigan en el mismo número? Es decir, que en ambos dados tengamos exactamente el mismo número. Aquí, por ejemplo, Serían 6. ajá, exactamente, Sí. serían 6, porque ¿cuántas caras tiene nuestro dado? Pues 6, ¿no? Aquí, por ejemplo, sería 1 más 1. ¿Dónde encontramos otro, chicos? Aquí tenemos 3 y 3. 4 y 4, 5, Ajá. 5 y 6, 6. De hecho, están como en diagonal, ¿no? Nuevamente es este. 5 y 5 y 6 y 6. Entonces tenemos 6 casos favorables. Entonces vamos a dividir. Sería 6 entre 36. Ahora vamos a sacar sexta arriba y sexta abajo. ¿Cuánto nos Un quedaría? sexto. Un sexto. Ah, muy bien, un sexto, que es igual a ¿cuánto? Punto 16. 0.16. Muy bien, 0.16. Progresivo, ¿no? Ahora, esto si lo multiplicamos por 100, ¿cuánto nos da? 16.6. Ajá, muy bien, 16.6%. Entonces, este sería nuestro segundo resultado de la letra B, 16.6%. Ahora, en la letra C nos dice que ¿cuál es la probabilidad de que la suma sea 7? Entonces, ¿cuántos números de casos posibles, favorables, perdón, tendríamos? Aquí, por ejemplo, ¿qué caras tendrían que tener para que la suma nos diera 7? 6 y 1. 2, 5, 2, 5. 2, 5, muy bien. Tenemos 2, 5. ¿Qué otra, chicos? 1 y 6. 6 y 1. Ajá, muy bien. Aquí está 6 y 1. 1 y 6. 1 y 5 y 6. 2. Aquí tenemos 1 y 6. 5 y 2. 4, 7. 5 y 2, exactamente.
¿Qué otro dijeron, chicas? 3 y 4, 3 y ¿no? 4. Ajá, 3 y 4 y 4 y 3. 4 y 3. Ajá, muy bien. 4 y 3 está aquí. Entonces, ¿cuántos tenemos, chicos? 6. 6. Entonces, nuevamente, podría ser lo que tenemos aquí. Sería 6 sobre 36. Ya dijimos que nos da 1. Y que esto es igual a 0.16 progresivo. Ahora, esto si lo multiplicamos por 100 nos da 16 puntos por ciento. Ahora entonces, ajá, exactamente. Entonces, esa va a ser nuestra tercera respuesta. Tenemos una probabilidad del 16.6%. Por último, nos dice que, ¿cuál es la probabilidad de que la suma no sea 7? Entonces, 30. ¿Es 30? ajá, exactamente. Serían 30. Que es lo contrario al anterior, ¿no? Entonces aquí sería la división de 30 entre 36. Aquí vamos a sacarle sexta, chicos. ¿Cuánto nos daría? Sexta al numerador y al denominador. 5 sextos. Ajá, muy bien. 5 sextos. ¿Qué es igual a cuánto? Punto 83. Ah, sería punto 83. 333. Ahora, esto, si lo multiplicamos por 100, ¿qué probabilidad nos da? ¿O qué porcentaje? 83. 33.33. Ajá, muy bien, 83.3%. Si se dan cuenta, fue el porcentaje más alto. Entonces, aquí colocamos 83.36%. Fue nuestra probabilidad más alta de estas 4. No sé si alguien tenga alguna duda. No. No. Muy bien, entonces pasemos al siguiente tema, chicos. Ahora, antes de continuar, vamos a recordar el siguiente tema. Cuando nosotros tenemos un número factorial, como aquí tenemos 5 factorial, lo que nosotros vamos a hacer es ya, listo, chicos. Lo que vamos a hacer es obtener el producto de este número desde 1 hasta este valor, es decir, desde 1 hasta 5. Ahora, es producto, ¿por qué? Porque vamos a estarlo multiplicando. Entonces, ustedes pueden representarlo así, como 5 hasta 1, o bien al revés, ¿no? 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Realmente no importa el orden en el que esté, siempre y cuando se llegue hasta el valor que tenemos aquí. Ahora, ¿de qué nos sirve obtener lo que es el valor factorial? Aquí, por ejemplo, ¿cuánto nos da la multiplicación de estos números? De 1 por 2, por 3, por 4, por 5. $120. Ajá, muy bien, nos da 120. Este número que nosotros vamos a obtener es el número de combinaciones que podemos crear con 5 elementos. Entonces, en total son 120 combinaciones. Y aquí siempre nos vamos a referir a elementos. Por ejemplo, si nosotros pensamos en 5 elementos, yo voy a pensar en figuras geométricas. Aquí, por ejemplo, si dibujo un triángulo, un círculo, un cuadrado, un pentágono, un hexágono, tengo en total 5 elementos. Ahora, si yo los vuelvo a escribir cambiando el orden de estas figuras, primero el círculo, después el cuadrado, que parece rectángulo, y así, bueno, así sucesivamente, si los vuelvo a escribir, en total yo obtendría 120 combinaciones
con las que puedo crear escribirlas en diferente orden, ¿no? Entonces, realmente de esto nos sirve lo que es un número factorial, chicos. Entonces, bueno, eso es como lo que hay que recordar. Y también esto, aquí, por ejemplo, cuando nosotros sacamos 0 factorial, siempre va a ser 1 como resultado. Esta es una pequeña regla. Entonces, bueno, una vez que ya vimos que el resultado de un número factorial es el número de combinaciones, vamos a aplicarlo a un ejercicio. No digo nada, se lo digo así. Y se trae correr para que se acerque. Se trae una correa. Sí sería en teoría. Sí, nada. Sí, bueno, es que aquí, por ejemplo, sería 1. ¿Por qué? Porque está en progresivo. Aquí estamos intentando llegar desde 1 hasta 0. Aquí, por ejemplo, lo que se me olvidó decirles es que estos números que estamos multiplicando tienen que ser forzosamente enteros positivos. Entonces, aquí estamos intentando llegar a 0, pues un entero positivo se vendría siendo nuevamente 1. Y sí, también podría ser que 1 factorial sería igual a 1. Entonces, en total únicamente tendríamos una combinación posible de un solo elemento. Aquí recuerden, ese número siempre va a representar un conjunto de elementos que nosotros queremos combinar. Ahorita van a ver por qué estamos viendo esto. Aquí, por ejemplo, ya estamos viendo cierta cantidad de elementos. En este caso son 4 equipos de fútbol. ¿Qué nos están preguntando? Nos están diciendo que de cuántas maneras pueden quedar asignados los títulos de campeón y subcampeón. Entonces, aquí para poder obtener el resultado de esto, vamos a hacer lo siguiente. Aquí, por ejemplo, ya nos están diciendo que vamos a obtener un total de 12 formas diferentes. En primero tenemos al campeón y después tenemos como subcampeón al resto de los equipos. Al igual que en este otro, tenemos ya a diferente campeón y al resto de los equipos como subcampeones, ¿no? Y así sucesivamente hasta cumplir con los 4 equipos, cada uno como campeón y como subcampeón. Ahora, ¿de dónde salió estas 12 formas? De lo siguiente. Aquí, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un conjunto de n elementos puede ser cualquier número, y los queremos acomodar en subconjuntos, como teníamos el de subcampeón y el de campeón, entonces le vamos a llamar a eso una permutación. Y vamos a aplicar la siguiente fórmula. Esta fórmula de aquí es la de permutación. Vamos a ver 2 tipos de fórmula, una de permutación y una de combinación. En este caso, para resolver este ejercicio, vamos a utilizar esta de aquí. Y bueno, vamos a tener que buscar nuestros valores de n y de r. Son los valores que vamos a tener que sustituir. N va a ser el total de elementos que tenemos o que queremos acomodar. Y R, el total de subconjuntos que nosotros queremos agrupar, ¿no? Por ejemplo, aquí, en este caso, si nosotros tenemos que en la permutación lo que nos interesa es la posición de nuestros elementos, entonces aquí mismo, por ejemplo, no nos interesa que sean los mismos elementos, sino el hecho de la posición en la que están ordenados. Entonces, no importa la posición, únicamente nos interesa acomodarlos en subconjuntos. Entonces, para eso vamos a sustituir nuestros valores. Aquí, por ejemplo, recuerden que n eran nuestros elementos que queríamos nosotros acomodar, que eran, en este caso, los 4 equipos. Aquí son los 4 equipos. Y ahora, queremos acomodarlos en subconjuntos, que van a ser 2. Uno era el de campeón y el otro era el de subcampeón. Entonces, ya teniendo estos 2 valores, los sustituimos en nuestra fórmula y nos queda lo siguiente.
Ahora, para resolver esto, vamos a hacer esto de aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos 4 factorial. Vamos a crear su producto desde el 1 hasta lo que ya teníamos, que es 4. Entonces, aquí ya lo estamos desglosando. Lo creamos en un producto. Y lo mismo abajo. Abajo, si se dan cuenta, tenemos un número factorial, pero antes hay que hacer la resta de 4 menos 2. Aquí nos quedaría entonces un 2 factorial. Ahora, lo que tenemos afuera no lo vamos a modificar por el momento. Entonces, aquí, ¿qué nos queda? Recuerden, esto de aquí que creamos, que fue el 4 factorial, lo vamos a multiplicar porque es el número de combinaciones que nos interesa. Entonces, aquí tenemos que son 24 combinaciones. Y abajo resolvemos lo que es el 2 factorial. Nos queda como 1 por 2. Ahora, aquí sabemos que todo número multiplicado por 1 nos da exactamente el mismo número. Entonces, únicamente sería 24 entre 2. Si hacemos la división, nos da un resultado de 12, que fue el que ya nos habían dado desde el inicio del ejercicio. Entonces, así demostramos y obtenemos que en total existen 12 formas diferentes de acomodar estos 4 equipos en campeón y subcampeón. ¿Alguna duda, chicos? No. No, muy bien. Entonces, vamos a resolver otro ejercicio. Ahora, por ejemplo, vamos a ver el caso que les mencioné de combinación. Vimos lo que era permutación. Ahora vamos a ver cómo podemos combinar a estos mismos 4 equipos. Nos están preguntando, ¿cuáles son los posibles partidos que se llevarán a cabo para definir el título de campeón y subcampeón? Entonces, ya nos dan el resultado, ¿no? Dice que existen 6 posibles partidos. Vamos a ver de qué manera se obtuvo este resultado. Entonces, si tenemos un conjunto de n elementos que queremos acomodar en subconjuntos de r elementos, le vamos a llamar combinación y vamos a aplicar la siguiente fórmula, chicos. Únicamente aquí teníamos lo que era P, en la anterior, ¿no? La de permutación, ahora es una C de combinación. Y en esta parte, en el denominador, sí cambia un poco la fórmula. Ahora, además de restar aquí n menos r, estamos multiplicando lo que sería r factorial. Ahora, si nosotros sustituimos, vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Pero bueno, antes de eso, vamos a hacer una pequeña nota aquí. La diferencia entre permutación y combinación es que la importancia de la combinación es no es saber la posición de los elementos, sino cuántas veces se van a presentar. ¿Qué nos estaba preguntando? Que en cuántos partidos se iba a definir lo de subcampeón y campeón. Entonces, realmente lo que nos interesa aquí es saber cuántas veces van a jugar cada uno de los equipos, ¿no? Entonces, esa es la pequeña diferencia entre permutación y combinación. Entonces, ahora sí, si sustituimos nuestros valores, nos queda lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos que 4 vuelve a ser n porque es el número de equipos que tenemos en total y r vuelve a ser el número de subconjuntos. Entonces, sustituimos y resolvemos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a resolver el 4 factorial. Entonces, lo descomponemos en el producto desde 1 hasta 4. Y en el denominador hicimos lo mismo. Aquí primero hicimos nuestra resta. 4 menos 2 nos quedó 2 factorial. Y que va a multiplicar a 2 factorial. Entonces nos queda esto, ¿no? 2 por 1 y nuevamente 2 por 1. Ahora, sabemos que aquí nos quedaría 2 que va a multiplicar a 2. Y por eso en el denominador nos quedó un resultado de 4. Ahora hacemos la división de 24 entre 4 y nos da un total de 6, que fue el resultado que ya nos habían dado anteriormente.
Ujú. Entonces, de esta forma demostramos que existen 6 posibles partidos para definir al campeón y al subcampeón. Si se dan cuenta, aquí la diferencia era que nos interesa saber cuántas veces se van a presentar cada uno de los equipos. Si se dan cuenta, cada equipo se presenta únicamente 3 veces. Ujú. En ninguna ocasión se repite. Entonces, utilizando esa fórmula que vimos, vamos a obtener ese resultado. ¿Alguna duda, chicos, de lo que fue combinación? No. No. Muy bien. Pasemos al siguiente tema, chicos. Bueno, aquí nos dice que en el caso de esta, como es combinación, podemos ver que no hay algún subconjunto que se repite. Es lo que les mencionaba. Todos los equipos participan 3 veces únicamente y en ninguna ocasión se repite. Entonces, yo creo que este tema lo vamos a dejar para la siguiente clase, el tema de media, mediana y moda. Entonces, hasta ahorita únicamente repasen lo que vimos, combinación, permutación y los ejercicios de probabilidad. ¿Listo, chicos? Entonces, nos vemos la próxima semana y que tengan un lindo fin de semana. Gracias, profesora. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente. Gracias, Buen fin chicos. de semana, gracias.